Yes. ¿Ya? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Huelvas, hago parte del grupo de proyecto de grado de técnicas artísticas de la Escuela de Artes y Letras. El nombre de mi investigación de proyecto se llama Ilustración de plantas endémicas que crecen de manera espontánea en el centro histórico de la Candelaria. La investigación nace por mi interés por las plantas básicamente, porque me interesa, y también porque mientras caminaba por la Candelaria pues veía que a través de los techos y sobre sus muros también crecían plantas. Entonces empecé a investigar y encontré una investigación para una tesis de una chica que se iba a graduar de Ecología de la Javeriana, donde hace una investigación y hace una identificación de unas plantas endémicas que crecen en la zona, no solamente endémicas, también como que hay otras que son exóticas, pero a mí lo que me interesaba era hablar sobre las plantas que son propias de acá del territorio. Entonces hay 4 de esas plantas, se las voy a empezar a mostrar. La primera es la gamochaeta americana, hay un herbario y también hay una planta al lado, luego les hago la relación de por qué. También está el Ficus andicula, el caucho andino, la Echeveria bicolor, la Anaphallium bogotense, que básicamente yo cambié el nombre del proyecto por esta planta, porque al principio se llamaba Ilustración de plantas endémicas que crecen en los techos de la Candelaria, pero fue muy difícil poder encontrar información de esta planta primero porque en Anaphallium bogotense, al momento de referirme a buscar en Google y en diferentes soportes, no encontraba mucha información de esta, porque esta planta cambió el nombre científico. Y también tuve la oportunidad de hablar con un botánico y me dijo que esa planta es endémica, efectivamente sí, pero no crece en los techos y tampoco sea tan fácil en las zonas que están densamente pobladas. Es decir, quizá en un momento existió en la Candelaria, pero ya no es tan fácil encontrarla ahí. Entonces, cuando estaba buscando imágenes, lo único que me aparecía, lo puse ahí como un pantallazo de JSTOR, que es como un lugar donde uno encuentra fuentes bibliográficas. Y resulta que esa planta sí se llamaba así, el Anaphallium bogotense, y encontré que dentro de la base de datos de ellos hay una imagen que recolectó Humboldt y Bonpland. Humboldt fue un personaje alemán que llegó a Colombia, también viajó por todo Sudamérica, incluso por todo el mundo, investigando la geografía, no solamente las plantas, sino que le interesaba todo. Entonces encontré ese referente de que el Anaphallium bogotense sí existía y que Bonpland y Humboldt hicieron su herbario y la recolectaron cuando vinieron acá a visitar a José Celestino Mutis. Entonces eso me parece muy interesante y por eso va a ser parte de mi proyecto todavía, porque en cierta forma me atrasó un poco, pero me parece lindo haber encontrado ese dato. Entonces ahí empieza todo el proceso de ilustración e investigación. Mis 3 referentes de ilustración y de lo que se empezó a hacer con la ilustración e investigación de plantas, no solamente en Colombia, pero yo lo desarrollo un poco más hacia Bogotá. Entonces primero estaría José Celestino Mutis, que fue el que tuvo la cabeza todo el proceso de la expedición botánica que se realizó durante el siglo XVIII y XIX. Está Matisse, que es el señor que tiene la mano en la cabeza. Él fue uno de los personajes que más ilustró plantas durante esa expedición y aparte era de los más talentosos. Incluso Humboldt, el que está abajo con el libro y la flor, que es este señor alemán que vino acá, pero que también realizó una investigación importante a nivel mundial sobre la geografía de plantas y sobre la geografía en general, que hay muchas personas que dicen que todo el concepto que tenemos de naturaleza y geografía en estos momentos se lo debemos saber. Ya nadie lo reconoce porque a todo el mundo le parece súper normal, pero ese señor estaba hablando en el siglo XIX de contaminación y de extinción de plantas y un montón de cosas que nadie lo hacía en esa época. Entonces ellos son como mis referentes, así por así decirlo, como los principales cuando hablamos de ilustración de plantas y de investigación. Luego paso a mis objetivos específicos, lo que quiero lograr con esta investigación del porqué de las plantas, que es utilizar las plantas como elemento plástico dentro de la obra artística, ilustrar las 4 especies de plantas endémicas que crecen de manera espontánea en el centro histórico de Bogotá, crear un libro de postales en donde se plasmen estas especies a través de diferentes técnicas mixtas. Y también es una parte muy importante, yo lo pongo acá, yo sé que es mucha información, pero el marco referencial también era muy importante para mí, lo dividí en 3 partes. La primera parte es la ilustración de plantas como un elemento de descripción y clasificación de las especies, las plantas usadas como elemento dentro de la pintura y literatura en Bogotá,
las plantas usadas como elemento plástico y conceptual dentro de la obra artística de artistas contemporáneos acá. Entonces empiezo el referente, ahí está José Celestino Mutis, no voy a ascender porque pues ya les hablé un poco de él, ya también les hablé de Matisse, pero en la literatura también es muy importante cómo se usaban las plantas. Utilizo el referente del señor Pedro Andrés Calvo de la Riva, que él escribe un libro como una biografía de una persona, de una monja, que era como la madre superior del convento y que fue muy importante en su época y que decían que ella murió en olores de santidad, entonces se le empieza a dar a las flores otro significado. Y también a José Asunción Silva, que también fue un poeta del siglo XIX, donde muchos de sus libros, especialmente en esta novela, que se llama la novela de sobremesa, él hace referencia a las plantas y a las flores y les da como atributos de mujeres y empieza una descripción también del paisaje. Luego paso al arte contemporáneo, al arte actual, y que es las plantas usadas como un elemento plástico y conceptual dentro de la obra de artistas contemporáneos en Bogotá. Mi primer referente es José Alejandro Restrepo. Él es uno de los artistas que ha realizado Vivarte acá en Colombia, de los más importantes, y hablo específicamente de su obra Musa Paradisiaca, donde él hace como si fuera, utiliza conceptos que se utilizaban en la botánica, estos investigadores del siglo XIX, como por así decirlo, herborizar. Herborizar quiere decir que uno va y recoge plantas para estudiarlas en sí, pero él utiliza las plantas no como para estudiarlas a ellas, sino todos los fenómenos sociales que hay detrás de eso, y en este caso sería directamente a las masacres de las bananeras. Él utilizaba estos racimos de plátano, debajo de ellos proyectaba imágenes de las masacres, y entonces es un elemento conceptual muy importante. Primero, las plantas no las utiliza para investigarlas así, sino todo ese trasfondo que hay detrás de ella, y aparte que utiliza su nombre científico, entonces primero eso hace parte de mi referente. Luego paso con Alberto Baraya, que él también utiliza las plantas, tiene una serie de obras que se llama Herbario de Plantas Artificiales, donde él hace también una recolección de plantas, pero en este caso son artificiales, pero acá también utiliza como el taxón, es como si la ilustrara, hace la descripción de la planta, acá están los estambres, todas las estructuras, y eso me parece muy interesante también resaltarlo. Luego está Benjamín Cárdenas, él no necesariamente es artista, es diseñador gráfico y profesor de la Tadeo, él hace ilustración científica y botánica, pero lo interesante es que sigue haciendo lo mismo que hacían en el siglo XIX, pero de manera digital, es decir, cambia el soporte. Y ya empieza el proceso de las ilustraciones. En estos momentos ya les voy a hablar del referente, de lo que quería hacer. Primero, como estamos hablando de la Candelaria fue el primer barrio que se fundó en Bogotá, es el más antiguo, entonces quería hacer una relación del espacio y también una narrativa de que esas imágenes que quería hacer me contaran algo, nos contaran algo. Entonces cojo como referencia imágenes de Auguste Lemoine, que fue un francés que llegó acá durante el siglo XIX, y él estaba interesado en retratar todo lo que veía en la calle y lo que les llamaba la atención de los personajes en Santa Fe, incluso en toda Colombia. Entonces lo utilizo como un referente para crear mis imágenes, que son estas. La que está a la izquierda es una imagen de Lemoine, la que está a la derecha es las ilustraciones que estoy haciendo, son en papel recortado. Entonces también hice un trabajo de herborizar, que es coger las plantas, no las quería ilustrar necesariamente, no quería generar ningún cambio en ellas, sino que empecé a hacer mi herbario, las puse a secar, las que pude encontrar, las que he podido encontrar hasta el momento. La gamochadeta americana es la más fácil porque la encontré en un patio, entonces por eso también tuve que cambiar el nombre, y pues me parece más interesante porque es de que se generan de manera espontánea y pueden nacer en cualquier lugar, no necesariamente los techos, pueden nacer en cualquier lugar, y básicamente por eso lo cambié. Esta es mi propuesta plástica, basándome en eso, como relacionando al espacio de las plantas las plantas con el espacio donde ellas están, ahí en la Candelaria, y también hablar un poco del pasado del barrio. Esa también es otra imagen de Auguste Lemoine, la que está a la derecha es mi propuesta plástica. También estoy experimentando con otro tipo de papeles y otro tipo de técnicas mixtas. Y ese es todo mi proyecto de grado.